En el vídeo de hoy vamos a analizar el roster, las listas que va a llevar nuestra selección, el Team Spain. Y para ello nos acompaña alguien muy especial, capitán de la selección y jugador del equipo. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. Hola Juanma, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí, un placer estar aquí, como siempre. Tenemos también a Manu, como siempre. Manu, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo estáis? Y tenemos a Luis Terroxer, que también nos va a ayudar a analizar este roster del Team Spain. ¿Qué tal, Luis? Genial, aquí deseando hablar del tema. Pues venga, chicos, antes de nada, hablar un poquito contigo, Iván. Vamos a ver que es un roster muy curioso. Hay una clara facción, ¿no? O dos facciones que están claramente muy fuertes, que son el IKCK, y los vamos a ver en este roster, ¿no? Eso es. Pero al final tomamos la decisión de llevar ambos dos, estábamos en duda de si llevar uno o los dos. También estuvimos valorando la posibilidad de llevar el Astra con el IK en vez de solamente el IK, pero al final nos decantamos por llevar más grandes. Ujú. Pues bueno, vamos a empezar a desgranar este roster poco a poco. Si queréis, voy a empezar con la primera lista, que es Blood Angels de Alberto Nicolás, con el destacamento Liberator Assault. Si os parece, describo la lista, ya que soy jugador sangriento, la conozco mejor, y luego vosotros, pues si queréis añadir algo, sin ningún problema, ¿vale? Vamos con la lista de Blood Angels de Alberto Nicolás, en la que tenemos un capitán a pie, con la mejora de Rage Fueled Warrior, que es la que hace volverse loco una vez por partida y pegar un montonazo. Luego tenemos un capitán con jump pack, con puños, sin nada más, ¿vale? No tiene ninguna mejora. Y luego tenemos un capellán con jump pack con la mejora Speed of the Primarch, que es lo que hace que su unidad, una vez por partida, tendrá Fight First, ¿vale? Pegar primero. Después tenemos a Mephiston. Al final ya sabemos que este tío es súper bueno por los puntos que vale, aguanta un montón, low operative, pega bien, baratito, es súper disruptivo y muy molesto lidiar con él. Luego tenemos a Le Martes, luego veremos, os explicaré dónde va a ir cada personaje, ¿vale? Pues al final esa reducción de daño que le da a la Death Company se nota muchísimo, con los Lethal, el Field No Pain de 6 que luego tendrán por ellos mismos, hace que esa unidad sea bastante roca y bastante pegona. Tenemos el Lieutenant con Big Weapon, que es muy bueno para esa parte central de la mesa, cogiendo el objetivo con su Lone Operative, movimientos reactivos si se acercan, pudiéndose esconder en las ruinas, que en WTC es muy fácil que te puedas esconder, súper útil. Y ahora ya vamos con las tropas. Tenemos una unidad de 5 Assault Intercessor Squad, que es lo que va a acompañar a ese capitán a pie para darle ese full reroll al herir si el enemigo está en un objetivo y si no le está va a repetir los unos para herir, para aumentar así esa capacidad de poder hacer Devastating Wounds, heridas devastadoras. Luego tenemos 3 unidades de 5 Assault Intercessor con Jump Pack, ya sabemos todos, son famosísimos en este destacamento de Liberator Assault, por ese más un ataque más 2 fuerza, son muy buenos, pudiendo mover y avanzar y asaltar con ese movimiento de 12, esas estratagemas tan buenas como puede ser el Lethal Hits y lanza, las mortales al cargar, el acceso a granadas, son unidades como mini bombas nucleares que son muy baratitas y tienen capacidad de hacer mucho daño. 2 Val Predator, al final es una unidad de escaramuzas muy buena, un buen chasis que por 125 puntos tiene un flamer de fuerza 6, AP2, daño 2, que es el horror, y 2 flamers más de fuerza 5, -1, muy bueno. La unidad de 10 Death Company Marines con Jump Packs, que van a ir con Le Martes, siendo una roca bastante dura de echar abajo y que pega muy bien. Luego, una unidad pequeña de Death Company Marines en Jump Pack que van a acompañar a ese Chaplain, que les va a dar el +1 a herir, y una vez por partida van a tener el pegar primero. 3 unidades de 3 Sanguinary Guard, al final por 110 puntos es una unidad que pega muy bien, súper barata, movilidad, -1 hit, -1 herir si son lideradas en combate cuerpo a cuerpo. La verdad que es el chollo de Blood Angels, muy barata. Y luego para misionear y para coger la base, pues 2 unidades de 5 Scouts. La verdad que una MSU muy potente. Este destacamento de Liberator nos permite hacer este tipo de listas en la que llevamos muchos tradeos baratitos y que son tremendamente coste eficientes. ¿Qué os parece? A mí me parece todo un acierto llevar una lista así, porque yo creo que durante todos los análisis de listas de países que vayamos a hacer, siempre todo va a ir dando vueltas un poco en torno a el tema del CKIK. Más allá de que la gente lleve el CKIK, la gente también lleva las cosas que matan al CKIK.
Por lo tanto, una lista que se aleje un poco de eso y que no lleve vehículos, o los vehículos que lleve sean, digamos, un poco support, que al final los Val Predators son support, en cambio lleva mucha infantería de combate muy rápida, ¿no? Que quizás, hablaremos también de eso, eligiendo las mesas, como funciona normalmente en el formato por equipos, que podemos elegir ciertas mesas, en formato WTC hay mesas que están más tapadas y que pueden ser muy buenas para este tipo de listas de combate. Así que me parece una elección valiente el hecho de llevar los Blood Angel, porque los Blood Angel son muy buenos, quizás no tan estables como podría ser un Ultra, que siempre comentamos, ¿no? Que el Ultra es como muy rocoso para equipos, pero creo que por el rol de jugador que tiene Alberto, que es un jugador agresivo, que le hemos visto jugar también en listas de orcos, le hemos visto jugar siempre muy echado para adelante, ¿no? Incluso cuando juega Tau es muy ofensivo. Y creo que le va a funcionar muy bien y encaja muy bien con su rol. Bueno, y ya pues por añadir algo, ¿no? Como dices, sí que es verdad que el meta está como muy orientado al tema del KCK, que es el terror, ¿no? Y eso es justamente lo inverso. Y además hay que tener en cuenta pues, que en muchas VTC, como bien dices, hay muchas que son bastante opidas y este tipo de lista con unidades muy móviles pueden ir de ruina en ruina y metiendo una presión muy grande. Y pasamos a la segunda, la lista de Drukhari, Drukarleco, con ese Reaper Swagger, que lleva nuestro compi Álvaro, que además le mandamos un saludito porque le ha ayudado un poquito con la lista, pero sobre todo, honestamente, es obra suya, bastante de su estilo, muy MSU y una lista que engaña mucho. Parece que la lista no hay ninguna roca, digamos, como puede haber en otras listas, como unidades grandes de Incubus, unidades de Talos, unidades así como más potentes, la Trup grande, que también la hemos visto mucho. No lleva nada que sea muy grande, quitando la unidad de 10 Helions, y es una MSU muy molesta y muy correosa. Os cuento un poco. Lleva primero como Warlord el Arconte con Archrider, que el Archrider al final es una herramienta muy buena porque le da prepartida al Arconte y a su unidad cuando van en un transporte. Por lo tanto, tenemos ahí esa amenaza que no es muy poderosa porque al final ese Arconte puede ir en unos Incubos o en una unidad de Cavalid Warriors, quiere decir que son unos Incubos que son 5, pero al final tienen mucho rango y no es tanto por la carga, sino porque al final el Arconte se vectea. Es una herramienta muy poderosa en la partida. Luego tenemos un Beastmaster que va ahí con todo el zoo, todas las bestias que van con él siguiéndole, que también tiene un prepartida y un movimiento muy alto. Por lo tanto, pueden jugar un poco a encerrar al rival o incluso a coger ya las primeras ruinas que no son prepartidas. Entonces, de nuevo, no es una unidad que vaya a matar al rival de una hostia, pero le va a rodear, le va a impedir jugar cómodo, le va a robar bocatas, va a ser muy molesto. Luego tenemos a Drazar, que probablemente es el que vaya liderando los Incubos normalmente, por eso decía que quizás el Arconte vaya en una de Cabalitas. Y luego tenemos a Lelith, que probablemente vaya en una de Brujas, o incluso podríamos jugarla sola. Al final es un personaje, de hecho el año pasado yo la llevé sola, y es un personaje bastante autosuficiente. Luego tenemos a Urien, que este hombre sí que va solo 100%, que es la típica mini super trampa de tradeo que hemos hablado muchas veces, muy resistente, muy autónomo. Puede jugar a ir a coger un objetivo, a hacer misiones, a hacer tradeos molestos, por ser el primero en ponerse en un objetivo porque es muy resistente y revive, es muy pesado. Y luego, si os fijáis ahora, es una retahíla de personajes que son 5 personajes. Ninguno es especialmente potente, pero todos son muy buenos y muy baratos. Y ahora tenemos el mismo formato, pero en modo unidades, ¿no? Tenemos las unidades de Cabalitas, que es una unidad de 10, pero como hay un Venom, la splitaremos en 5 y 5. Por lo tanto, ganaríamos 2 unidades, los listos y los tontos. Los listos que llevarán todas las armas especiales, la lanza, el blaster, el lanzagranadas, todas las cosas, que son los que irán con el Arconte, probablemente, que además de que puedan robar bocatas, también tendrá ese disparo que con token repetirá para impactar y para herir. Luego generaremos otra de Cabalitas, que serán los tontos, que pueden ir dejando sticky los objetivos, y al final son más cuerpos y más posible robado de bocatas. Y con las brujas ocurre lo mismo. Si las llevamos spliteadas, tenemos otra unidad de 5 y unidad de 5 para molestar, empujar rapidín, cerrar la mesa, impedir mover. O sea, toda la lista, si os fijáis, va en ese estilo. Luego, como comunidad un poco más grande, tenemos los Helions, que sí que es una unidad que puede absorber bastante más recursos. Y si usamos token de Drukhari en ellos, con un letal o con unos sostenidos, puede empezar a hacer bastante daño, siendo una Star relativamente barata. Quiero decir, no es la unidad de 10 Termis, son 10 Helion, que son unos señores con licra en un patinete. Tampoco es nada espectacular, pero con full combo pueden hacer bastante daño. Los Incubos que comentábamos antes,
que seguramente vayan contra Azar. Y luego tenemos 2 unidades de Mandrakes que con esa infiltración y ese poder entrar y salir de la mesa también van a ser muy molestas y le van a dar a Álvaro muchos puntos en secundarias y con esa doble infiltración frenar ciertas listas y asegurar sus prepartidas. Y luego tenemos la parte sobre todo de daño, que esto yo creo es lo que vamos a prestar especial atención porque está claramente envenenada y encaminada a un target, ¿no? Que es el mecanizado. Llevamos 2 Ravagers, 2 unidades de Scourges con Highware y 2 unidades de Skyweavers, que son las motitos Drukhari, son las motitos arlequinas, con también Highware. O sea, todo eso está muy pensado para hacer daño a... Bueno, y una de Scourges que no lleva Highware, para hacer daño a mecanizadas. También el Ravager y los Scourges, al no llevar Highware, pueden realmente hacer daño a cualquier cosa. O sea, si te pegas con un tiránido, los monstruos también le puedes hacer daño, ¿no? Incluso los propios Highware, al final, los 6 Separarir no es a 4, como sería el antivehículos, pero van a hacer también bastante daño, ¿no? Y luego tenemos como unidad de puntuación los Rivers, que además el jefe lleva la lanza, la pica está de fuerza muy alta, que también, aunque no puedes contar con ella, pero puede hacer un daño muy fuerte contra vehículos. Es decir, es una lista bastante móvil, Drukhari, tramposa, malvada, de un montón de unidades, robo de bocatas, empantanar la partida al máximo y con un target muy, muy masterizado que es si cojo un IK, CK, listas mecanizadas de marines con Vindicators o listas así, las tritura, porque mucho Highware y mucha lanza va a hacer mucho daño a esos targets. Me parece una elección para juego por equipos muy acertada en el meta actual. Pues sí, Manu, no tengo mucho que añadir. Yo creo que has comentado la lista perfectamente, a qué está destinada, a qué hace cada cosa. Y nada, yo también estoy seguro que Álvaro va a traer un montonazo de puntos y que es una lista que va a funcionar muy bien con el meta actual. Vale, tenemos aquí ahora la lista de Imperial Knights que va a jugar Eric, lo cual yo mismo he sufrido ya en mis carnes, que me lo ha jugado Oaks, y puedo decir que es un listón del carajo, o sea, no tiene ningún sentido, la verdad. Estamos hablando de Canis Rex, el que no podía faltar de ninguna manera. Doble Atrapos, lo cual va a venir muy, muy, muy bien para poder jugar esos mirrors o esos matchups contra CKs o alguien que venga muy mecanizado. El Atrapos es un bicharraco increíble para acabar con estos targets. Tiene combate, tiene disparo, tiene Imbul en combate siempre, 28 heridacas. Es un bicho que, vamos, es una locura. Y luego llevamos un Knight Errant, que es uno grande con espada y con un fusión de 2 de 3 tiros. Melta 24 pulgadas, lo cual está muy, muy bien con la reliquia de teleportarse, le puede dejar en reserva, caer en DR en la mesa, luego irse otra vez y volver a caer. Como tiene el rango 24 en el Melta, puede meter Melta directamente al caer. No está mal. Yo, sinceramente, me gustaría ver el otro de Atrapos, pero es cierto que es que necesitas esos puntos para la mejora del teleporte. Entonces, pues ahí está bastante bien el bicho al final del día. Además tiene un +1 impactar contra lo más cercano en disparo, que también está bastante decente. Y luego 4 Helverines, que la verdad es que a 130 puntos, un chasis así, de 14 heridas, disparando desde súper lejos, unos perfiles de fuerza muy buenos, repitiendo, y con la estreta de +1 fuerza, +1 CP contra un target por un CP, es que es una locura. Es muy, muy, muy duro. El coste, ya hemos hablado, que es muy, muy bajo por las heridas de esta R tan alta. Y yo creo que sería un error no llevar IKs y CKs esta edición, ¿no? Y aquí lo estamos presentando. Yo creo que es una elección de lista muy acertada, la verdad. Eso es, yo creo que es, como dices, Luis, una de las bombas, ¿no?, del meta ahora mismo, junto con el Chaos Knight. Y bueno, pues nuestro equipo ha decidido llevarlo por razones más que obvias. Luego ya veremos que hay algunos equipos que han prescindido de ellos, pero vamos, no sé qué opináis vosotros. A mí me parece que, como dices, Luis, es una locura lo fuertes que están ambas facciones y vamos, súper inclusión, ¿no? Yo muy de acuerdo, Luis, con lo que comentabas de que quizás el Errant no es la opción más evidente cuando lees el Codex, ¿no? Dices, madre mía, que hay gente que es muy fuerte, ¿no? El Atrapos, por ejemplo, para buscar esos mirror, bueno, mirror con el otro K, o sea, el CK, sí que es muy bueno, pero al final, al tener que llevar Mysterious Guardian, que es una mejora muy, muy buena, y para al final cuadrar con los Helverin, muchas veces tienes que renunciar al extra de coste que tiene el Atrapos y llevas uno un pelín peor, que es el Errant, que tampoco es que sea malo, simplemente que es un pelín peor, pero para que todo cuadre, ¿no?
La verdad es que el hecho de que la lista pueda enfrentarse al mirror por el hecho de llevar atrapos me parece que es algo bastante clave, sobre todo cuando estéis ahí con las cartas en la mano, Iván, tener atrapos vosotros y que el otro no lo tenga puede ser clave. Bueno, pues ahora toca analizar a los orcos de este señor, un tal Iván Andrés. Vamos a ver qué ha podido maquinar. Un tal, ¿no? La verdad que un tal Iván Andrés. La verdad que, bueno, así de primeras está haciendo un poco de ruido la lista porque realmente, pues bueno, cuesta un poco de entenderla, pero en verdad yo creo que una vez juegues contra ella y con ella empezarás a ver las virtudes que tiene, que para empezar es el destacamento, ¿no? El culto a la velocidad, que tiene unas reglas buenísimas. Si a esas reglas ya le sumásemos unas datas mejores, pues ya sería la releche, ¿no? Pero bueno, vamos a conformarnos con que podemos avanzar y cargar con todo, avanzar y disparar con todo, destrabarnos y disparar, destrabarnos y cargar, podemos hacerlo todo. Entonces eso es muy, muy, muy bueno. Entonces, pues bueno, pues por ahí va un poco la fortaleza de la lista, ¿no? El tener una movilidad extrema, porque nada en el juego se mueve tanto. Todo en la lista, como vamos a comentar la lista, ¿no? Empiezo por el único personaje que tengo, que es un Beast Boss, que obviamente vais liderando unidades nagas que van a ir en un camión. Esto pues un poquito también pensado y orientado al meta que nos queda de vehículos y tal, pues bueno, unidades nagas siempre viene bien. Además, que también comba muy bien con el resto de la lista en cuanto a OC, ¿no? Porque yo tengo una lista que tiene mucho spam de OC2, entonces tengo mucho control de objetivos y control de mesa. La lista llevo otro camión donde van 2 unidades de petatanques, también con el mismo fin. Y luego, pues lo que es el core de la lista, que serían las 3 unidades de 6 cópteros, los 6 Deathcopters, y las 3 unidades de 6 motos. A eso le añadimos los 3 buggies, que me he decantado por el Custom Bosta Blasta, también pues por intentar ayudarme en los pairings cuando me toque enfrentarme a gunlines, a listas que disparen mucho, pues la habilidad que tiene el Custom Bosta Blasta es que a la unidad a la que le dispare, simplemente impactándole, le pongo menos en impactar con armas a distancia. Entonces, pues bueno, pues quieras que no, eso ayuda bastante. Luego, por supuesto, los Blessings, que no pueden faltar para intentar farmear CPs. Un par de unidades de Store Boys, que tampoco pueden faltar, porque son unas unidades misioneras excepcionales. Y, por supuesto, los comandos, que son necesarios para tener esa unidad de infiltración, para poder evitar que me encierren a mí, intentar encerrar al rival, en fin. Dependerá del matchup, tendrán un rol o tendrán otro, también dependiendo de si me toca empezar a desplegar o no, en fin, hay muchas variables, pero bueno, esa es la idea de los comandos. Y bueno, la lista no es que tenga un daño de la leche, pero repito, es una lista que se agarra bastante a la mesa, que tiene bastante OC, con mucha movilidad, y de eso va un poco. Es una lista bastante empatadora, pero pues eso, pues sí que es verdad que el rival tiene que andar con cuidado, porque si se descuida, pues podría perder. Me gusta mucho, Iván, ese toque, ¿no?, que has comentado también, que muchas veces pasamos por alto, y además del daño, ¿no?, visible que puedes tener y del control de mesa, sobre todo ese cálculo que tú comentabas del OC, ¿no? O sea, tienes un spam de OC2 que te permite fácilmente calcular y poder lidiar con ese OC, por ejemplo, de las mecanizadas, ¿no?, del IKCK. Me ha parecido un dato también interesante a tener en cuenta, que no solo es obliterar de la mesa al rival, sino que muchas veces es, oye, vale, no pasa nada, aquí no controlas el punto porque te lo estoy quitando. Eso es. Esto al final se trata de hacer puntos. Claro. Entonces, puedes hacer puntos de distintas maneras y una es esta. Yo veo la lista y lo primero que pienso, Iván, es Jesús de mi vida, qué pereza, cuánta gente. Porque normalmente una lista de horda, entre comillas, pues son señores, ¿no? O sea, gente andando. Pero claro, aquí es una horda, pero no son señores. O sea, al final hay 18 coptas, 18 motos, un montón de tanbustas, varios coches que no son la gran cosa, pero están ahí y hay que matarlos y son molestos. Los tras con los snagas. O sea, al final llevas una horda de vehículos, paradójicamente, bueno, vehículos y mounted, ¿no? Entonces, al final, la cosa es, ¿cuánto daño tienes y ver si me puedes limpiar todo esto rápido? Y cada turno que me lo limpies, yo te voy a empantanar. Llego rápido, robo bocatas, haces daño, aunque no es tu especialidad hacer daño, pero eres mucho más molesto de lo que parece, ¿no? Y sobre todo creo que la clave y donde reside realmente la fuerza de la lista, que es un poco lo que comentabas al principio, ¿no?, que está generando un poco de ruido, es que la gente no sabe enfrentarla. No es que la gente lea la lista y diga, oh, Dios mío, este tío
no sabemos nada, pero seguro que el tío que lleva 28 partidas con su lista de 1000 hijos no se ha enfrentado a una lista así. Por lo tanto, cuando le toque enfrentarse, o bien tiene errores de matriz, que en el juego por equipo ya sabemos que son súper claves, o bien le toca la partida y dice de repente, hostia, no tengo medidos los daños que tengo que hacerte. No sé si necesito tirarte un planeta a 6 costas o si te disparo 4 cosas se mueren. Evidentemente con 4 cosas no se mueren, ¿no? Pero no tienes un poco ni la experiencia para jugar la play perfecta contra esta lista, ni tampoco sabes medir los daños en contra. Sí, Eso es. Eso es bastante clave, pero bueno, Luis iba a decir que es bastante clave el tema de la medición, porque al final, al tener toda la movilidad y todos los CI que tengo, si mides mal, pues te puede costar bastante poco. Vamos con una de las rocas del roster, mis queridísimos Necrones, que tengo que confesaros que la lista me encanta, ¿vale? Y me encanta ver a Necrones en escena. Y vamos con una lista que tiene un aguante muy bruto y un control de mesa muy bueno. Empezamos con los personajes, como siempre. Esta lista es de David Andukas, ¿vale? El destacamento de Awakened, que lo que nos da es, cada vez que una unidad esté liderada, pues tenemos un +1 al impactar, que está muy bien. Y además tenemos una supervivencia y una capacidad de resucitar bastante buena con una de las estratas estrella del destacamento. Tenemos a una Catacomb Command Barge, ¿vale? Con la mejora de Feel No Pain de 4, que la hace muy dura. Pues al final es un personaje que aguanta mucho, con ese -1 al herir si le disparan o le atacan con más fuerza que su resistencia, da +1 al OC de todo lo que esté a 6 de él, que esto es muy trampa, ¿vale? Veremos que luego los espectros se ponen en OC3 y se hacen realmente duros. No pega mal, ¿vale? Al final es un tío que con el Daculus pues puede pegar bastante bien. Y bueno, es una pequeña roca que da muchos buffos. También tenemos acceso al orbe, ¿vale? Para doble resucitar una vez más, pudiendo activar un montón de mecánicas que ahora veremos. Así que me parece una muy buena inclusión. Luego tenemos a doble Zetan, ¿vale? Aquí este guiño, ¿no? A ese meta mecanizado que estamos viendo, con un Nightbringer, que todo el mundo sabemos que es el horror, ¿vale? Son miniaturas muy lentas, pero bien jugadas, bien posicionadas en la mesa, son realmente duras y hay ejércitos que literalmente no pueden matarlos. Y luego también tenemos al Void Dragon, ¿vale? El Zetan especializado en matar vehículos, que va a herir a vehículos al 2 o más. Cada vez que se acerque a ellos va a absorberles energía, por llamarlo de alguna manera, y pueden volverse a curar, y haciendo que el Void Dragon pues tenga mucha más supervivencia. Y para poder abusar también pues, de estas estratagemas que tiene tan buenas el destacamento, tenemos a Imhotech, que va a estar pues, bien posicionado, en una posición segura, y nos va a dar ese CP extra, ¿vale? Ese Command Point extra. Luego tenemos un Locust Lord con Veil of Darkness, que nos va a permitir, una vez por partida, irnos del campo de batalla y volver a entrar al campo, que va a estar liderando una unidad de 6 Locust Destroyers, que la verdad que engaña a esta unidad bastante, engaña lo que aguanta más de lo que parece, y engaña lo que dispara, que al final es una unidad que si dispara a lo más cercano va a ir repitiendo todo para impactar y hace bastante daño, ¿vale? Luego tenemos un Technomancer con la mejora de dar -1 hit a la unidad, Stealth, que va a ir liderando una unidad de 6 espectros, y otro Technomancer, que este va a pelo, con la segunda unidad de 6 espectros. Tenemos un reanimador para spamear ese resucitar. Cada vez que activemos protocolos vamos a tirar un dado de 3 extra, lo cual hace que los espectros se levanten súper bien. Una unidad de 3 escarabajillos, pues para misionear, cerrar deep strikes, hacer alguna mortal que otra cuando haga falta. Recordemos que si están cerca de los Technomancers van a tener OC, con lo que pueden hacer acciones y ocupar objetivos. 5 Deathmarks, 5 Flight Ones y, como habíamos dicho antes, la unidad grande de Locust. Me parece una lista muy rocosa. Me gusta mucho que en lugar de las Doomsday Ark se haya optado por un poquito más de frontline y tener ese doble Zetan. Creo que acompaña muy bien esas pelotas de escarabajos, pudiendo ir un poquito más agresivo. Y también me llama la atención que en lugar de la pelota de 20 guerreros se haya optado por la doble de espectros, que la verdad me gusta bastante la opción, ¿eh? Pues se estaba poniendo ahora bastante de moda el llevar en Awaken 2 de espectros. La verdad es que yo creo que al final son piedras, ¿no? Al igual que los guerreros, es una unidad muy resistente, más cara que los guerreros, al final en el cómputo general,
pero también pegan más y es una unidad que tiene más rango y tal, es menos estática. Me llama la atención lo que decía Juanma, ¿no? El doble Zetan, quizás pensando en que en las mesas WTC las arcas les iba a costar más disparar fuera de Shatter, sin ese asalto y sin esa facilidad de atravesar paredes y tal, sin ese rey tampoco que les dé ese repetir los unos para impactar y para herir, quizás los Zetanes sean mejores para jugar más independientes, ¿no? Eso es. Y al final yo creo que es una lista que en general ese tipo de conceptos de lista es un yunque martillo de manual, ¿no? O sea, vas aguantando con Canopte, que haces un poco de yunque, y luego los martillos pues son o bien las unidades de Locust, o bien los Zetanes, o incluso los Zetanes podrían actuar también como yunques. Me parece que es una lista muy difícil de echar abajo y que es una apuesta por equipos que veremos que han elegido varios países y es muy, muy sólida. Sí. Vamos con otra de las listas también rocosas, pero que yo creo que pueden optar a llevarse muchos puntos. La lista de Edgar de Page, de Happy Page, que Edgar además está en un estado de forma muy fuerte, muy potente, y creo que además es una lista muy equilibrada, que para un juego por equipos va a ayudar mucho al roster español. Puede ser una lista que tenga cierto cuidado y que pueda hincharse a puntos, o una lista que se utilice un poco más de tanky, ¿no? Al final la de Edgar un poco tiene opciones para todo. No es una lista súper agresiva rollo Emperor que va a tu casa y te mata, pero es una lista que puede atacar y puede hacer bastante daño, ¿no? Vemos que lleva el destacamento de Virulent Vectorium, que es el destacamento de dejar stick y los objetivos, que tiene la estratagema malvadísima de ese full reroll, que me da muchísimo miedo en esa unidad de 10 Plague Marines con el Malignant y con el Biologus. Yo creo que eso es uno de los pilares de la lista en cuanto a daño, en cuanto a amenaza. Además, esa unidad va en su reino, no está expuesta, pero tienes esa herramienta del turno que necesites pegar ese tortón, ¿no? Creo que para componer una buena macro con la lista, el hecho de llevar a Mortarion, que es una opción que no han elegido muchos de los otros países, me parece que sigue siendo un acierto. Me parece que Mortarion es muy molesto. A nivel de macro te va a dar un empujón muy potente. Y luego la parte de disparo que acompaña la lista, sin ser muy grande, al final llevas los buenos, ¿no? Que son los drones de disparo. No ha invertido muchísimo, como veremos que otros países han invertido un montón con Lord of Virulence, más drones y mucha más inversión en la parte de disparo. En este caso, Page ha invertido muchos más puntos en combate, ¿no? Lleva 2 unidades de Deathstroke Terminators con los 2 Lord of Contagion, y luego lleva una tercera unidad de Termis que va un poco más independiente y que no lleva personaje, pero al final es que son tan buenos que, aun llevándolos solos, merecen la pena, ¿no? Luego, por supuesto, Walker molestos que dejen la zona de atrás, que puedan ir dejando sticky, que infiltren, son muy pesados. Y luego también el Taliman, que bueno, algún CP dará y seguro que a Javi le da alguna alegría. Creo que en general es una lista, como decíamos antes, muy versátil. Ya no solo porque la creación de lista está también pensada para esa versatilidad, tiene un poco de todo, no brilla especialmente en nada a nivel de es súper buena en disparos. Tiene un disparo potente, pero también tiene un combate potente, es resistente y sobre todo en un rol por equipos creo que es muy, muy buena opción porque es versátil, no solo en creación de lista, como decía, sino también por los contagios. Contra el army de combate, el army de combate lo va a pasar mal porque ese aura de -1 impactar, que luego le pegues y te puede utilizar en ese destacamento ese -1 daño. Si estás en rango de Mortarion, podrías hacer un pegar al morir o incluso un movimiento reactivo y escapar de ese combate. Contra listas de disparo, el duelo de pistoleros de Edgar es duro y puede disparar de vuelta. Es muy pesada, es una lista que seguro que Page tendrá una matriz muy potente y yo creo que emparejando va a ser un empujón buenísimo para el equipo. Sí, por añadir algo, he hecho en falta el tercer dron, la verdad. Me parece que son súper buenos al precio en que están y es un apoyo a disparo que un poco te pide la lista, ¿no? Entiendo que no lo metas, al final hay muchas cosas que están súper bien en el Army ahora mismo, pero no sé, a mí me duele un poquito no llevarlo, ¿no? Yo creo que al final son 2.000 puntos, ¿no, Luis? Quiero decir, si llevas la tercera de Termis, llevas el Taliman, al final todo eso, llevas el príncipe con la mejora también, que es muy bueno el príncipe, al final no caben las cosas, ¿no? Si quitas por así un poco no menos por encima esa de Termis y ese Taliman, probablemente te cupieran unos spawns que los he hecho mucho, mucho de menos. También son buenos. Y un dron de disparo extra. Pero yo creo que ahí se te va una lista un poco distinta, que veremos que hay otros países que han optado por eso y mucho más encaminada al disparo, con incluso Lord of Virulence y intentar potenciar a muerte el hacer daño, ¿no? Muy bien, chicos. Pues ahora vamos a ver el Botan que nos ha traído el bono de Coldo,
que bueno, es una lista bastante lo que viene siendo Botan. La verdad es que los pobres están un poco encerrados en las unidades que tienen, pero eso no deja de ser una lista muy, muy potente y que en buenas manos puede llegar a meter mucha, mucha presión, ¿no? Koldo aquí nos trae dos personajes estos de los Termis, los campeones de los personajes de los Termis, lo cual, como lleva 2 unidades de Termis, pues van a ir acompañándolos. Lo hace bastante, bastante bien. Lleva 2 Hecaton que probablemente vayan dentro de ellas para bajarse y repetir todo para herir. Es un combo que siempre ha funcionado, ¿no? La Hecaton es un chasis muy duro y soltar esto, no sé ahora mismo si los lleva con plasma o con volquite, pero bueno, en cualquier caso, la unidad en las dos configuraciones tiene targets buenos y es muy, muy buena, ¿no? Tenemos 10 guerreros que son súper clave porque tienen ese sticky, ¿no? Y tenemos una parte de ellos que va bien armada y la otra un poquito más a sacrificar, que está genial. Los 3 Sagitarios que lleva, que bueno, personalmente preferiría meter más, pero bueno, son una unidad buenísima. Scout de 6, mueven 12, transporta, tiene disparo que da miedo con el Sustainer. Los tiros de Volter con fuerza 6, de Volter pesado con fuerza 6, son una cosa a tener muy en cuenta porque el +1 herir con fuerza 6 estás hiriendo al 4 a cosas gordas y es muy, muy, muy loco. Los Berserkers son un problemón de combate buenísimo porque ese daño 3 es brutal. Con la estratagema nos ponemos en AP4. Bueno, es un army de meter muchísima presión, ¿no? Luego llevamos 3 de 3 unidades de motos que tienen ese scout de 9, más los 12 de mover, más quitar cover, son tropecientos mil tiros. Esto se puede bajar. Los lleva un poquito más de apoyo porque no lleva unidades de 6, pero las puede combinar en cualquier momento y hacer un daño muy, muy importante, ¿no? O simplemente jugar a zonear, o jugarlas a hacer misiones, también se van de la mesa, son buenísimas. La unidad de 10 que infiltra, lo mismo, una unidad imprescindible, te ayuda a controlar un poco sobre todo ese principio de mesa donde tú quieres aprovechar bien tus scouts, sobre todo en estas mesas WTC. O sea, es un army que con iniciativa puede meter mucha presión y sin iniciativa se puede esconder muy, muy bien en estas mesas con todos esos scouts, ¿no? Pues al final es un army que hace mucho, mucho daño y puede jugar la partida muy bien, llevando el tempo de la partida y teniendo todos los turnos cosas que hacer, lo cual es fantástico. Y al revés, puede meterte un all-in muy gordo si lo considera oportuno y que no salgas de ahí. Entonces es un army que la verdad es que a pesar de no tener codex, está genial. Se puede jugar perfectamente, da bastante miedo a ciertas cosas y seguro que Koldo, que es totalmente su estilo, lo lleva muy bien a cabo. Tenemos otra lista también que es bastante versátil, por lo que veo, ¿no? La posibilidad que tiene de saturar con las motos, la posibilidad que tiene con los Berserkers de ir a por cosas más grandes. Los Termis, por ejemplo, si salen de la Hecaton, igual pueden repetir herir y llevando las Volcanites, saturar y hacer mortales para prácticamente cualquier target. Creo que les hace bastante pesadas. El hecho de jugar también a puntuar, spliteando y llevando tanta unidad. Seguramente yo, por ejemplo, Luis, creo que los personajes Termis vayan sueltos. Creo que serán más molestos, más puntuadores. Quizás uno lo lleva unido a una unidad, ¿eh? Está bien también. Pero igual el de resucitar lo lleva solo y a jugar a ser un sinvergüenza, ¿no? Ahí por ahí y a si mueres resucitas y hacer misiones y puntuar y ser más pesadete. Sí, puede ser también, sí. Lo bueno es que puede ser versátil, ¿no? Depende del matchup, te puede servir más en un sitio o en el otro, así que está muy, muy bien. Eso es. Y luego, comparándolo con otras listas de Botan que hemos visto, que además Botan ha sido bastante más popular que lo que vimos, por ejemplo, el año pasado. Otras listas de Botan invierten quizás menos puntos en daño y llevan muchos más apoyos, más guerreros, más unidades un poco satélite, el tipo este que va con los robotitos que cura, y están mucho más encaminadas más a la puntuación que al daño. En cambio, al final Koldo, es un jugador que suele ser más agresivo y que es más de matar al otro, ¿no? Y lleva más puntos invertidos en... Bueno, y por último, pues tenemos la lista de Age of Knights, que los lleva Oaks, que nos tiene acostumbrados a jugar ejércitos imperiales, pero esta vez se ha pasado al otro bando. No sé si el público se lo perdonará, pero la verdad es Herejía. que bueno, que la verdad es que cuando estuve haciendo pruebas y vi un poquito cómo iba el tema, pues la verdad que los PKs le convencieron bastante desde el principio y bueno, ya os digo que lleva muchas pruebas a cuestas y la lista le está funcionando muy bien.
La lista es muy simple. Bueno, lo primero, el destacamento, el Infernal Lance, que él lo tuvo claro desde el principio, así como estuvimos viendo que internacionalmente se estaba jugando más el otro destacamento, no me acuerdo el nombre del otro, pero bueno, el que tiene la estratagema de poder dejar stick y los objetivos con F5, ese Trajectories, vimos creo que que es, es. no me acuerdo si, no sé si era ese o otro. Pero bueno, vimos que era ese el destacamento que estaba jugando, pero él tenía claro que el que le gustaba era este. El tema de hacer pactos con los dioses oscuros para ganar beneficios, pues es algo que le encandiló desde el principio. Y bueno, que al final vemos que es un tema muy útil, ¿no? Muchas veces el tener el problema de que no tienes la invulnerable en combate, pues lo solucionas con el pacto. O el movimiento 8 de los Tyrant, que lleva 2, que pueda ser 11. Hablamos de Carnivore moviendo 17 y cargando, repitiendo cargas. En fin, el tema del pacto es bastante interesante. No creo que necesitemos la presentación de los Tyrant, al final son los Castellos del Caos, ¿no? Con disparos muy potentes, cargados de armas hasta arriba, con mucho rango, que eso sumado a ser titánico, pues hace que sea una lista en la que es muy difícil esconderte y lo que te lo vea, te lo va a evaporar, pero por la vía rápida. A eso le sumamos los 2 de spoiler con los de Gatling y bueno, pues al final es una guideline muy potente, apoyada por los 3 carnívoros en combate y luego pues para apoyar y para ayudar a misionear y a un poquito todo, pues las 3 unidades ingredientes. Una lista bastante simple, no hay mucho que comentar y ya sabéis de qué va. Va de crujir a tiros al rival y aguantar, que al final son bichos de muchas heridas y una buena resistencia y una buena armadura. Bueno, uno de los cocos que hemos visto, ¿no? Estamos hablando todo el rato del IKCK, pues ya hemos visto la lista que llevaba Eric. Ahora vamos con la de Oaks. Bueno, difícil de gestionar para muchos, ¿no? El hecho de llevar 4 grandes y que además 2 de esos grandes sean los mega grandes, ¿no? Esos Tyrant, que son extra spicy y que son bastante duros de matar. Además, no es una cosa que afecte muchas veces, pero tienen el empujar el DR, ¿no? Que, claro, si llevas uno, ok, pero llevando los 2 igual puedes cubrir toda la frontline. Y eso puede molestar mucho a ciertas listas. Aunque ahora mismo el Deep Strike no está tan de moda, pero puede ser pesado. Y luego, el hecho de llevar tanto Nurglete, al final creo que puede cubrir una debilidad aparente que pueden tener las listas de CAS, que es el hecho de que no cogen tanta mesa, porque al final tienen muñecos muy fuertes, muy resistentes, muy todo, pero tienen pocos. En cambio, 3 Nurgletes estirados ocupan bastante espacio. Entonces puede jugar un poco más a control y no avanzar inexorablemente, ¿no? Sí, puede estiquear su objetivo y dejar 3 nurletes abiertos para dejar toda esa zona cerrada. En el otro cuadrante otros 3 nurletes abiertos que cierran un poco como la zona atrás, ¿no? Y luego incluso utilizarlas como infiltración en ciertos pairings sin sacrificar nada importante. Lo único que he hecho de menos un poco, en lugar de llevar tanto carnívoro, llevar algún stalker por el prepa. Creo que es una herramienta que es muy buena y no llevarla pues me entristece un poco, pero también los carnívoros son muy buenos, sobre todo en el momento que te pinchas para mover más con el movimiento extra propio que tienen los carnívoros, pues puedes llegar a lejos, ¿no? O en lugar de pincharte movimiento, pincharte letales y pegar sostenidos letales y el carnívoro empieza a hacer realmente mucho daño. Sí, la verdad que el destacamento este con esa posibilidad, ¿no? de poder mover más, de ser súper agresivo. Ya, a mí estoy contigo, Manu, me gusta mucho el Stalker con ese prepartida de 6 para ganar un poquito de posición, pero sí que es verdad que es un army tremendamente rápido, ¿no? Con ese triple carnívoro, yo creo que coge muy rápido la mesa y mete mucha presión. Y bueno, por cerrar un poquito el vídeo, al final, valorando un poquito el roster en general, pues creo que España ha tirado por un roster efectivo, ¿no? Digamos, ha cogido 2 facciones que son muy fuertes, que es IKCK. Tenemos otras listas que están hechas para lidiar precisamente también contra ellos. Y creo que es un roster como muy directo, ¿no? Cogemos lo que funciona, sabemos que nuestros jugadores son buenos con esto, tenemos unas listas que claramente son fuertes y claramente están probadas y funcionan y no hemos arriesgado, o parece que no se ha arriesgado mucho en algunos inventos, como luego veremos en algunas selecciones que también analizaremos, de listas un tanto extrañas, ¿no? Yo creo que es, de hecho, a mí lo que me parece que ha sido mejor decisión este año, que me gusta que haya jugadores especialistas, ¿no? O sea, por ejemplo, me viene a la mente el propio Iván que está aquí con nosotros. Iván, aunque haya ido tocando otros palos, al final es Iván el Orco.
me gusta que Iván el Orco lleve orcos, ¿no? Coldo, lo que decías antes tú, Iván, Coldo lleva jugando orcos, o sea, orcos, Botan, mucho tiempo, no recuerdo el tiempo, pero mucho tiempo lleva con el tema, ¿no? Y bueno, aunque son malvados, pero al final Oaks también era su momento, ¿no? Es un jugador de ICAS y ahora el IKCK está muy fuerte. Bueno, pues esa especialización para él le viene súper bien. Pero es que luego además tenemos que David Sanducas también juega mucho Necron. Entonces, más allá de que sean buenos o malos armies, que además creo que son muy buenos armies, estos que estamos diciendo, tienen un jugador especialista. Ese ser un jugador especialista creo que es un valor muy, muy potente, sobre todo en un torneo de este tamaño, ¿no? Porque los jugadores que te vas a encontrar no son meta chasers de cojo este army roto para este momento. Son jugadores muy, muy buenos. Jugadores que no son en un jugador, es un jugador y un equipo técnico detrás que ha pensado listas, ha pensado el meta, ha analizado jugadores, ha analizado listas. Es decir, el trabajo que llevan no es solo coger la lista rota del momento, hacer clic y para adentro, sino que esa experiencia con el army suma mucho. Suma mucho luego allí porque tienes que, los nervios que tienes te juegan menos pasadas porque eres un experto de tu facción y tienes que tomar menos decisiones nuevas, digamos, ¿no? Y estás un poco más acostumbrado. Y luego una cosa muy importante que siempre mencionamos por equipos y es el tema matriz. Seguramente yo me equivoque mucho más en matrices de lo que se puede equivocar Luis, porque al final Luis siempre juega la misma facción y tiene su matriz mucho más trillada. Yo al final cambio mucho y probablemente eso me haga cometer más errores de matriz. Y eso ni te quiero contar en un torneo cuando hay tantos países con tantas listas que algunas, como iremos viendo, no entendemos. Decimos, ¿pero este tío por qué lleva esto? Pues igual, si además no me voy a enfrentar con mi facción a una lista similar, me va a costar mucho más que una persona que es súper especialista en su facción y que más o menos ha jugado contra todo. Y contra lo que no ha jugado, como ha jugado tanto su army, se hace una idea. Creo que eso es súper, súper importante también. Sí, es súper importante. Es súper importante lo que has comentado. A ver, además, tienes que tener en cuenta que no hemos tenido tampoco mucho margen entre la balance, el nuevo chapter y la entrega de listas. Hemos trabajado muchísimo en ese periodo probando las listas. Por supuesto, el primer try ha sido a nuestro main, precisamente por la importancia de las matrices, pero desde luego, vamos, o sea, no estaba descartado que si el main no tira, hay que coger otra cosa. O si vemos algo que está muy, muy, muy fuerte que hay que llevar, pues se pone la balanza. Pero siempre eso, siempre hemos intentado hacer ese ejercicio. Ya os digo que hemos trabajado mucho hasta la entrega de listas y bueno, y ahora vamos a trabajar mucho también, porque ahora ya tenemos grupo, en fin, tenemos un montón de información que evaluar, pero hasta la entrega de listas hemos trabajado mucho para cerrar el roster de la mejor manera posible, vamos, bajo nuestro criterio. Claro, no, criterios hay muchos, pero sí, ha influido sobre todo el tema de las matrices, de poder hacer matrices acertadas porque son claves. En un torneo por equipos te diría que es un porcentaje muy, 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 muy alto de que las cosas salgan bien o no. Pues muy bien, chicos. Damos por finalizado el vídeo. Hasta aquí el análisis del roster del Team Spain de este año para el Mundial WTC. Muchas gracias, Iván, por estar aquí ayudándonos a desgranar un poquito lo que ha sido el conjunto de listas que habéis decidido llevar al Mundial. Desde aquí os vamos a desear toda la suerte del mundo. Seguro que lo vais a petar fuertísimo. Así que máximo apoyo para todo el equipo. Y nada, chicos, si os ha gustado este vídeo, un buen like, suscribiros si no lo estáis, que se agradece un montón. Y nos vemos con el siguiente, que analizaremos también las listas del equipo de Estados Unidos. Nada, Iván, Luis, Manu, un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, chao.